Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal del Hijo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De la tiniebla de su luz admirable, y por mi perfil de Facebook de Iván Evich, donde pueden encontrar todas las prédicas que para la gloria de Dios y en el poder del Espíritu Santo he podido hacer. Bueno, gloria a Dios. Amén. Le quiero pedir a Dios precisamente que me ayude en esta hora, que me ministre con su Santo Espíritu todo lo que yo vaya a decir, para que todo lo que vaya a decir yo sea conforme a la Escritura, conforme a su revelación, conforme a su verdad, para que el Dios de la Escritura, el Dios de la revelación, el Dios de la verdad sea glorificado por medio de Cristo Jesús, que es su palabra, por medio de su Espíritu Santo, que me dé lo suyo y me lo haga saber, y por medio de este siervo inútil suyo, que solamente hace lo que el Señor le ha mandado. Amén. Le pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, resumiendo un poco lo que vimos en el video de ayer, que si lo quieren ver lo pueden contar por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube en el Condiciones. Ayer vimos cómo Jesús comienza su ministerio, ¿verdad? Comienza su ministerio en la región de Galilea. En la región de Galilea, esa región abarca todo lo que es Galilea, Capernaum, y allí fue donde mi Señor Jesús hizo el 70% de sus milagros. Ese es el lugar más concurrido de mi Señor Jesús mientras estuvo en Israel, mientras estuvo según la carne. Entonces vimos cómo el Espíritu lo movió de nuevo a Galilea, ¿verdad? Y la palabra nos dice que por lo que él hacía, por lo que él predicaba, su fama se su fama se había extendido mucho, se extendió rápidamente la fama de mi Señor Jesús. Y él enseñaba, ¿verdad?, en las sinagogas de los judíos, y de ellos, y era glorificado por todo. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios Padre permite que a Jesús se le glorifique, o que Jesús se lleve la gloria? Porque todo lo que recibe el Hijo, finalmente lo recibe el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. Como yo le dije ayer, a pesar de que la palabra de Dios dice que la gloria es solamente para Dios de Israel, y eso es cierto, glorificar a mi Señor Jesús es glorificar al mismo Padre. Recordemos que el Padre y Él uno son. Todo lo que le hacemos al Padre se lo hacemos al Hijo, y todo lo que le hacemos al Hijo se lo hacemos al Padre. Como Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces por eso, Dios no tiene ningún problema con que se glorifique al Hijo, porque glorificar al Hijo es estar glorificando al Padre que le envió. Amén. Dios no tiene ningún problema con que nosotros amemos a Jesús por sobre todas las cosas, porque amar a Jesús por sobre todas las cosas es amar a Dios, al Dios que le envió, por sobre todas las cosas. Dios no tiene problema que tengamos fe en Jesús como la tenemos en Él, porque tener fe en Jesús es tener fe en el Dios que le envió. Mi mismo Señor Jesús lo dijo. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo.
Si crees en Dios, también crees en mí. Entonces, bueno, gloria a Dios. Entonces vimos como Jesús anduvo por Nazaret, ¿verdad? Que también está en esa región de Galilea, ¿verdad? Y dice la escritura que entró en la sinagoga de los judíos y empezó a leer un rollo. El rollo era, o el pergamino, como quieran llamarlo, era del profeta Isaías. Y comenzó a leer Isaías lo que en nuestra Biblia aparece como Isaías 61. Empezó a leer sobre el ungido de Dios. Amén. Y bueno, el ungido de Dios, Isaías dice: tu espíritu está sobre mí. Ya vimos el día de ayer como el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corpórea de paloma, en forma visible, lleno de gracia, ¿verdad? Vimos esa unción completa que tiene mi Señor Jesús. El Padre no le dio el Espíritu al Hijo a medias, sino que se lo dio todo. Por eso es que Jesús tiene todos los ministerios y por eso es que mi Señor Jesús tiene todos los dones. Amén. Y vimos aquí, para hacer más corta el resumen, vimos lo que iba a ser el ungido de Dios, las señales que iba a dar. Iba a libertar a cautivos por el pecado, iba a libertar a los oprimidos por el diablo, iba a darle vista a los ciegos espirituales y a los ciegos carnales también, físicos. Vimos todo eso, y en el versículo 20 mi Señor Jesús concluye y le dice, el versículo 21, perdón, dice mi Señor Jesús, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiere decir, mi Señor Jesús le termina diciendo a él todo lo que Isaías 61 dice. Yo lo voy a hacer. Yo soy el cumplimiento de esa palabra. Amén. Yo soy el cumplimiento de Isaías 61. Todo lo que ustedes ven en el rollo de Isaías, yo mismo lo voy a llevar a cabo. Porque yo soy el Mesías, el ungido de Dios. Amén. Entonces, bueno, vamos a estar hoy del versículo 22 en adelante. Ok, del versículo 22 al 30 vamos a estar, ¿verdad? Para no extenderme tanto ni hacerlo tan largo. Y bueno, gloria a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos en Lucas 4, 22 al 30. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaba maravillado de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto de su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y llevaron hasta la cumbre del monte
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles más el paso por el medio de ellos, y se fue. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ok. Vamos como siempre. Perdón, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, a discernir versículo por versículo la palabra de Dios, ok. Y que el Señor me guíe y me dé esa Biblia para predicarla. Amén. Bueno, vamos a estar aquí. Versículo 21. Y comenzó a 22, perdón. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Ok. Primero dice que todos daban buen testimonio de él. Claro, todos daban buen testimonio de él porque mi Señor Jesús hablaba la palabra de Dios con verdad, porque mi Señor Jesús no era hipócrita como los fariseos, porque mi Señor Jesús no solamente repetía la palabra que ya estaba escrita en los rollos, sino que lo hacía, la leía como el que tiene toda autoridad. Entonces, por todo lo que él venía haciendo, por todo lo que ellos habían escuchado que mi Señor Jesús venía haciendo, daban buen testimonio de él. Amén. Daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Y estaban maravillados, claro está, por la forma que hablaba, por la sabiduría con la que hablaba, porque ellos no habían visto un rabí, un sumo sacerdote, alguien que pudiera expresar la palabra de Dios con tal gracia y tal sabiduría y con tal autoridad como la que tenía mi Señor Jesús. Esto era algo completamente nuevo para ellos, por eso que la gente se maravillaba, como dice la escritura, de su doctrina, porque era algo diferente. Ahora, quiero destacar algo, que aunque la doctrina de mi Señor Jesús era llena de autoridad, llena de sabiduría, llena de gracia, que Dios estaba con él, ¿verdad? No era una doctrina nueva. O sea, lo que yo les quiero decir, y es muy importante que me entiendan, mi Señor Jesús habló del Antiguo Testamento. Él habló de lo que ya los profetas habían dicho de él. Amén. Él no se puso a inventar nuevas revelaciones, no se puso a inventar nuevos caminos, no se puso a inventar nuevas cosas para acercarse a Dios. No, él simplemente predicaba que el reino de los cielos se había acercado, así que se tenía que arrepentirse y volverse a él, para que por medio de él llegara al Padre. Pero cuando él predicaba, como lo vimos en el video pasado, en la sinagoga, ¿qué predicaba él en la sinagoga? La palabra de Dios, es decir, en el Antiguo Testamento. Él no inventaba, no, que tengo una nueva revelación, no, Dios me ha dado otra palabra nueva y fresca. No. Cuando él agarró el rollo, ¿qué predicó? Isaías 61, ¿qué predicó? Sobre los profetas, ¿qué predicó sobre el profeta del Antiguo Testamento, Isaías? Entonces, es muy importante saber que el contenido de la predicación de mi Señor Jesús no era algo nuevo, no era algo novedoso.
novedoso, no era algo que viene del hombre, no era una nueva enseñanza, no era una nueva verdad, no era una nueva palabra, no. Era la misma palabra de Dios, era el Antiguo Testamento, pero predicado y vivido. O sea, Jesús predicaba, vivía lo que predicaba y Él lo enseñaba con una sabiduría, con una gracia y con una autoridad sin igual, que nunca los israelitas habían contemplado en ningún otro, ni en el sumo sacerdote, ni en ningún otro profeta que ellos hubieran visto hasta ese día, ¿verdad? Entonces, eso es, no es que mi Señor Jesús inventaba otras cosas fuera de la Escritura, fuera de lo que Dios Padre había revelado. La gente se maravillaba de lo que Él decía por la forma sabia, por la forma con la autoridad que lo decía, que lo hacía muy diferente a los fariseos y a los escribas que solamente repetían las palabras que estaban en el rollo, pero sin ninguna autoridad plena, ¿verdad? Entonces por eso la gente se maravillaba de cómo predicaba Cristo, de cómo enseñaba, de cómo su boca decía palabras llenas de gracia. Amén. Entonces, bueno, muy importante eso, no que se les dijo que decían, no es este el hijo de José. Fíjense bien, aunque mi Señor Jesús, aunque ellos se maravillaban, ¿verdad?, de toda esta gracia que tenía mi Señor para hablar, de toda la sabiduría y de la autoridad que tenía, que lo hacía muy diferente a todos los sacerdotes y a todos los que manejaban la palabra en aquel entonces, había en esta persona incredulidad. Perdón. Habían en esta persona incredulidad sobre el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos en la región de Nazaret, donde mi Señor Jesús nació, ¿verdad? Estamos en Galilea, en la región de Galilea, en Nazaret, donde mi Señor Jesús nació. Y muchos conocían a mi Señor Jesús. En esa ciudad, bueno, en Nazaret, todos lo conocían. ¿Se acuerdan lo que vimos en los otros evangelios? ¿Acaso no es este el hijo de... Perdón. ¿Acaso no es este el hijo de José, hijo de María, hermano de Santiago, de Jacobo, hermano de Andrés? Y sus hermanas aún están, y sus hermanas todavía están con nosotros. Era gente de Nazaret que lo conocía, y por eso esta gente era incrédula con respecto a mi Señor Jesús. Porque fíjense lo que dice aquí, no es este hijo de José, es decir, ¿cómo este hijo de José, un pobre carpintero de Nazaret que vivió mucho tiempo con nosotros y que nosotros lo vimos crecer y que lo vimos trabajar con su padre José en la carpintería? ¿Cómo este hijo de carpintero de la noche a la mañana tiene esas palabras y ese poder? ¿De dónde saca este hombre esta palabra y este poder? Perdón, hermano. Ellos dirían, claro, ¿de dónde saca este hombre esta palabra y este poder? Porque si ustedes me dicen, por ejemplo,
por darle un ejemplo. Juan el Bautista, bueno, Juan el Bautista es hijo de Elizabeth y del sacerdote Zacarías. Wow, un hijo de un sacerdote. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, es normal que Juan el Bautista sepa hablar, sepa la palabra de Dios, tenga la gracia del Señor con él porque es hijo de un sacerdote. Podemos pensar eso, pero esta gente pensaba, ay, ¿cómo es un hijo de un carpintero, hijo de María y José, hermano de fulanito y perecejito, hermano de 4 hermanas más? ¿Cómo es? ¿De dónde saca este hombre estas palabras llenas de gracia y sabiduría y estos hechos poderosos que ha venido haciendo? ¿Qué pasa, hermano? Que muchas veces a nosotros mismos, que ahora estamos en Cristo por la misericordia de Dios, nos pasa eso. La gente no entiende lo que Dios ha hecho por nosotros. La gente no más que conoce al Dilbani es mi nombre, antes de Cristo. La gente no más que conoce al Dilbani terrenal. La gente no conoce al Dilbani hijo de Dios. Y por eso la gente no cree, la gente que me conoce no cree que yo soy un hijo de Dios, porque me comienzan a juzgar, a criticar y a señalar por lo que era, no por lo que soy ahora en Cristo. A todos nos pasa igual, ciertamente. Y esta gente, claro, era incrédula porque estaban viendo el lado natural de mi Señor Jesús, porque ellos solamente conocían el lado carnal de mi Señor Jesús, mas no conocían la deidad de mi Señor Jesús. No conocían su igualdad con Dios, no conocían que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Por eso es que ellos se sorprenden, porque ellos conocían a Jesús desde pequeño, conocían a su familia y no sabían, o sea, era ilógico que del hijo de un carpintero y de una mujer humilde como María saliera un hombre tan sabio y tan lleno del poder de Dios. Ellos no lo podían comprender y no lo iban a comprender porque no eran espirituales, no lo iban a comprender porque no conocían la otra naturaleza de mi Señor Jesucristo, no conocían al Hijo de Dios. Ellos conocían al Hijo de José y María, sí lo conocían bien, pero no conocían la naturaleza divina de mi Señor Jesús como Hijo del Altísimo. Eso no lo conocían, y por eso a ellos les parecía increíble que el hijo del carpintero José estuviera haciendo todas estas cosas. Igual pasa muchas veces con nosotros. La gente no sabe lo que ha hecho Dios con nosotros. La gente no sabe que ahora somos hijos de Dios y no juzgan. Muchas veces juzgan a cristiano por lo que cristiano era cuando vivía en su carne, pero como no conocen lo que ha hecho Dios en la persona, que ahora la persona es hija de Dios, entonces no nos entienden, no comprenden, no comprenden nuestra nueva naturaleza que es dada por Cristo para gloria del Padre. Amén. Entonces, bueno, esto es un poco lo que pasó con Jesús en ese momento, en ese instante, en ese contexto, y lo que sigue pasando ahora con todos nosotros que somos hijos de Dios, y que el mundo muchas veces
nos critican, no, pero si tú eras esto, no, pero si tú seas aquello, no, pero si yo sabía que tú tenías, por ejemplo, 4 mujeres, 5 mujeres. No, pero la gente no entiende. No entiende que hay un antes y un después de Cristo. No entiende que hay una nueva creación. No entiende que somos hechuras suyas, quedados en Cristo Jesús para toda buena obra. Aquí que está Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mucha gente no entiende esto. Y por eso la gente no cree, y principalmente la familia de uno y los conocidos de uno no creen en el cambio que Cristo hace en nosotros. Amén. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Fíjense bien, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuánto le dijeron ese refrán a mi Señor Jesús? Y mi Señor Jesús le dice, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Pregunta que le podemos hacer al texto: ¿cuándo mi Señor Jesús, o cuándo le dijeron la gente a mi Señor Jesús que se curara a sí mismo? Bueno, cuando estaba en la cruz, que muchos pasaban meneando la cabeza y burlándose de verdad, porque no sabían lo que hacían, como bien lo dijo mi Señor Jesús. Ellos le decían, a tanta gente salvaste y no puedes, a tanta gente sanó y curó y así mismo no te puede salvar. Hasta lo mismo que estaba a su izquierda le dijo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sí, le dijeron ese refrán: médico, cúrate a ti mismo. Porque cuántos milagros no hizo Jesús en Israel, cuántas sanidades de ciegos, de leprosos, de endemoniados hizo mi Señor Jesús, muchas. Él se podía bajar de la cruz, claro que sí se podía bajar de la cruz. Él se podía curar a sí mismo, por supuesto que sí. Pero no lo hizo por amor a ti y a mí, si queremos la gloria a Cristo. No lo hizo a pesar de la tentación que debió haber sido para él, tener el poder para salvarse y no hacerlo. No lo hizo a pesar de toda la humillación que tuvo que soportar, porque la muerte en la cruz era la más humillante, hermano. Te crucificaban desnudo y te exhibían al público. Era tan humillante que uno tenía que llevar el objeto de su propia muerte al lugar donde lo iban a ejecutar a uno. Entonces, hermano, ahí en la cruz se cumplió esta palabra de mi Señor Jesús. Versículo 26. Sin duda me dirán, médico, cúrate a ti mismo. Amén. Eso se cumplió en la cruz, cuando todos se burlaban de él. Amén. Hasta el ladrón que estaba en la izquierda le dijo algo muy similar. Amén. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, también aquí en tu tierra. Claro, recordemos que en Capernaum, que mi Señor Jesús comienza su ministerio precisamente en la región de Galilea. En Capernaum, en esa región, es que Él hace la mayor parte de sus milagros. Amén. El agua que convierte en vino lo hace en la boda de Canaán. Entonces, ya la fama de mi Señor Jesús, como lo vimos en los versículos anteriores, se había extendido mucho y ya habían llegado los rumores a Nazaret de todas las cosas que había hecho mi Señor Jesús. Y ahora ellos le están diciendo a mi Señor Jesús que haga, que demuestre su poder haciendo lo que
ya él había venido haciendo en la región de Capernaum. Pero miren lo que dice mi Señor Jesús. Y añadió, versículo 24, y añadió: de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Hermano y amigo, esto es una gran verdad. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y es por lo que y es por lo que yo les comentaba recientemente. La gente, y principalmente nuestra misma familia, no cree en la obra que Dios ha hecho en nosotros y nos juzgan. Muchas veces juzgan al Hijo de Dios por lo que era, no por lo que ahora es en Cristo. Entonces, esa incredulidad es lo que hace que el profeta no sea recibido en su propia tierra. Por un ejemplo, yo soy un hijo de Dios, pero tal vez, un ejemplo, yo en mi barrio, por darle un ejemplo, ¿no? Yo evangelice y la gente no me tome en cuenta y me diga: pues mira, ahora evangeliza y antes hacía esto, aquello, lo otro, se iba a beber, se la pasaba en los depósitos, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, el mal testimonio que nosotros habíamos dado antes de llegar a Cristo impide que las personas crean en la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso, en mi barrio no me aceptan. Pero si por lo menos Dios me lleva a Colombia y yo predico ahí sí me van a aceptar. Ahí no me van a juzgar, ahí sí me van a tratar como un hijo de Dios. Porque esto es un mal que tiene la gente, que la gente no, como la gente no es espiritual, como la gente no cree en Cristo, como la gente no conoce el poder de Dios, la gente no entiende la obra poderosa que Dios hace en sus hijos para transformarlos y volverlos nueva criatura. Entonces la gente siempre ve a uno como el viejo hombre y no como el nuevo en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros en nuestra propia familia y en nuestro propio entorno no somos bien recibidos. Perdón, entonces si nos vamos a otra parte, allí vamos a dar más fruto, mucho más fruto, si es posible, que en nuestra propia tierra, que en nuestro propio país, que en nuestra propia ciudad. ¿Sí me entiende? Que en nuestra propia familia. Y a mi Señor Jesús le pasó eso. Fíjense que aquí dice que por eso mi Señor dice que que un profeta no queda sin honra sino en su propia tierra. Amén. Y es así. Y si vamos a los otros evangelios, vemos que en Nazaret, que es donde está mi Señor Jesús, Él pudo hacer muy pocos milagros por la incredulidad de ellos. Amén. Pero aquí, en este versículo en particular, en esta porción en particular, Él ilustra esto que acaba de decir por medio del Antiguo Testamento. Y fíjense cómo lo ilustra mis señores, el ejemplo que les pone, pues. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Fíjense bien, hermano.
Mi Señor Jesús, para darle un ejemplo de esto mismo que yo le estoy comentando, de esto mismo que él le acaba de decir, que un profeta no tiene honra, que no queda sin honra sino en su propia tierra, ¿verdad? Él lo lleva al Antiguo Testamento, a un pasaje muy conocido por todos los israelitas, que fue en los tiempos de Elías, cuando nuestro Dios, el Dios de Israel, cerró los cielos, ¿verdad? Y habían gran hambre. Y Elías fue enviado a la viuda de Sarepta y no a ninguna otra viuda del pueblo de Israel. A ver, ¿por qué Elías, en vez de... ¿Por qué creen ustedes que Dios no envió a Elías a una viuda del pueblo de Israel? Porque en el pueblo de Israel no había fe. Elías, en el pueblo de Israel, no creían en él como profeta de Dios. No creían en él como siervo de Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Dios? Le envió a una viuda gentil, y esa viuda sí creyó en él, y Elías la sustentó. Amén, gloria a Dios. En los tiempos de escasez, Elías la sustentó, le multiplicó el aceite y la harina. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esa gentil sí creyó en Dios, sí tenía fe en Dios, y no era del pueblo de Israel. Pero allí, en ese pueblo gentil, el profeta de Dios fue bien recibido, como se lo merecía, ¿verdad? Pero en su pueblo Israel no era así. Elías era rechazado, Elías era perseguido por Jezabel, por Acab, ¿verdad? Que eran los reyes en aquellos tiempos, los que gobernaban en aquellos tiempos. Elías no era bien recibido en Israel. El profeta de Dios no era bien recibido en su tierra, pero sí fue maravillosamente recibido por una viuda que no conocía nada del Dios de Israel, y ella se llevó la bendición porque ella sí creyó en ese hombre de Dios. Amén, en ese varón de Dios. Gloria a Dios. Y luego mi Señor Jesús le pone otro ejemplo. Miren lo que le pone, el ejemplo que le pone. El versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Le pone otro ejemplo. Había muchos leprosos en Israel. Perdón, hermano. Había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, que fue el sucesor de Elías, ¿verdad? Y había muchos leprosos en Israel en aquel tiempo, pero curiosamente Dios no envía a Eliseo a los leprosos del pueblo de Israel. ¿Por qué creen que no lo envía? Por el mismo motivo, porque no creían en Eliseo, no creían en el profeta de Dios. Los del mismo pueblo de Israel nunca creyeron en los profetas que Dios enviaba de su mismo pueblo. Por de ahí saca mi Señor Jesús ese dicho. Ese dicho no, esa verdad. Ningún profeta, vamos a volver a leer, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De allí lo saca, porque mi Señor Jesús, que es Dios bendito por los siglos de los siglos, conoce bien la historia del pueblo de Israel. Él conoce perfectamente la historia del pueblo de Israel. Y él ha visto cómo el pueblo de Israel
ha tratado mal una y otra vez a los profetas que Dios ha enviado a su pueblo. Entonces, por esa razón es que Dios no envía a Eliseo a los leprosos de Israel, porque Dios sabe que el pueblo de Israel no cree, es incrédulo, tiene un corazón duro, están muertos en delitos y pecados y no quieren creer en los profetas que Dios les envía. Los llamaban falsos, los mataban, los golpeaban, porque no eran bien recibidos, ya que eran de su propia tierra. En cambio, cuando Elías fue enviado a la viuda de Sarepta, fue bien recibido por esa viuda que ni conocía a Dios de Israel, pero fue bien recibido, y la viuda que recibió bendición y bendición recibió bendición, Dios la sostuvo, la sustentó mientras pasaba el periodo de hambre y de sequía. Pero las demás viudas del pueblo de Israel, Dios no las atendió, porque sabía la dureza del corazón de su pueblo de Israel. Sabía que el pueblo de Israel no iba a recibir en Elías. Sabía que una viuda israelita no iba a tratar a Elías como él se lo merecía. No iban a creer en él. Por este sesgo que hay con el pueblo de Dios, cuando por los mismos familiares, por la misma gente de su mismo país que lo conocen, no creen que Dios pueda efectuar cambios en uno, y por eso por esa razón muchas veces la gente se pierde la bendición que Dios tiene para ella por medio de nosotros, por la incredulidad. Amén. Como las viudas se perdieron la bendición de que Dios la sustentara, la viuda de Israel, por su incredulidad, por su dureza de corazón, ¿verdad? Y la viuda de Sarepta, por su fe, la obtuvo, por su fe la recibió. Amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén. Lo mismo pasó en el tiempo de Eliseo. Un poco de leproso en Israel, y Dios viene y envía a Eliseo, pero a un leproso, a un Namán, a un general sirio. ¿Por qué cree que pasó esto? Por lo mismo, porque los profetas de Dios en su mismo pueblo no eran bien recibidos. Los mataban, los apedreaban, le caían a palos. Por eso Dios no se la enviaba al pueblo de Israel, porque cuando se la enviaba al pueblo de Israel, ellos ni siquiera le creían, ellos ni siquiera le hacían caso, y lo trataban mal, y lo ofendían, y le daban golpes, y le caían a piedra limpia. Entonces, ¿qué hacía Dios? Los enviaba a un pueblo gentil, los enviaba a alguien que no era del pueblo de Israel. Y ese Namán, el sirio, recibió la limpieza, recibió la purificación. Eliseo le dijo: ve al Jordán y lávate 7 veces allí, y se te va a quitar la ley. Parafraseando un poco de eso. Namán refunfuñó, se molestó porque creía que Eliseo iba a orar por él y él se iba a sanar. Entonces Namán se molestó por eso. Pero al final le cayó a Eliseo molesto y todo. Hizo lo que Eliseo le mandó de parte de Dios. Y efectivamente Namán el sirio fue limpio de la lepra que estaba afectando su cuerpo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver la reacción que genera estos dos ejemplos con los que mi Señor Jesús ilustró lo que había dicho de los profetas que no eran bien recibidos en su tierra.
Vamos a ver qué reacción tuvo estos dos ejemplos. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Todos se llenaron de ira porque Jesús estaba diciendo que Dios había preferido sanar a unos gentiles que al pueblo de él. Pero Jesús no estaba diciendo ninguna mentira. Jesús estaba diciendo hechos reales, hechos que pasaron. Jesús no estaba diciendo nada descabellado ni ninguna blasfemia. Ellos se llenaron de ira porque sabían que era la verdad. Porque efectivamente eso fue lo que pasó. Esa fue la historia. Eso está en la historia de Israel. Y a ellos les dolió que efectivamente Dios prefiriera sanar a gentiles que a los mismos israelitas. ¿Pero por qué? Porque los gentiles tenían fe. Porque los gentiles recibían a los profetas y creían en ellos. Naamán, el sirio, el leproso, buscó a Eliseo, lo buscó para que Eliseo lo sanara. Amén. Esta viuda de Sarepta, que ya no tenía comida, ya le quedaba un poquito de comida, y ella le dijo al profeta que tenía ese poquito y le iba a hacer para ella y su hijo y se iban a morir de hambre. El profeta le dijo: no, haz primero para mí, hazme primero la harina para mí, prepárame un pan. Y la viuda le obedeció y Dios le multiplicó el aceite y la harina, y esa viuda no pasó hambre en el tiempo de escasez. Amén. Pero porque ella pero fue porque ella creyó en el enviado de Dios, al contrario de los israelitas, al contrario del pueblo de Dios, que nunca creyeron en los profetas de Dios, nunca creyeron. Siempre lo trataron mal, nunca le hacían caso, nunca le creían, siempre lo agarraban a golpes, le daban pedradas, los mataban. Entonces, ningún profeta, como dice mi Señor Jesús, es bien recibido si no es en su propia tierra. Amén. Ningún profeta queda sin honra si no es en su propia tierra. Si Elías iba para que la viuda de Sarepta lo trató de maravilla. Amén, gloria a Dios. Pero si Elías iba para su pueblo, para el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo quería ver ni en pintura. Y así mismo pasó con Eliseo. En Israel un poco de leprosos, pero que va. Los israelitas no querían en los profetas de Dios. Y vino este hombre, Naamán, un sirio, buscando a Eliseo, y alcanzó la bendición de Dios porque creyó en Eliseo. Amén. Entonces, al escuchar estos dos ejemplos, estos israelitas que sabían que eso es lo que había dicho Jesús, era toda la verdad porque está escrito en la historia, ellos se encolerizaron, se enojaron mucho, se pusieron bravos con mi Señor Jesús, porque ¿cómo vas a decir que Dios quiere más a los gentiles que a nosotros? No se trata de que Dios quería más a las naciones gentiles que a ellos. Se trata de que las naciones gentiles o algunas personas gentiles tenían más fe en el Dios de Israel, en un Dios que ellos no conocían, que los mismos israelitas. De eso se trata, de la fe que Dios vio en esas personas, en Naamán el sirio, en la viuda de Sarepta, fe que no consiguió ni en su pueblo de Israel.
Por eso es que la bendición va para los gentiles, para los gentiles, para una viuda de Zarete, para un sirio y el pueblo de Israel, a pesar de que había muchos enfermos y muchas viudas, no alcanzó la bendición. Entonces, eso es lo que pasa. La fe no es que Dios quería más a uno y a otro, no, es que los gentiles tenían fe y los judíos, los del pueblo de Dios, los que tenían que recibir al profeta Elías y Eliseo como se merecía, honrándolo porque venían de parte de Dios, no lo recibían así, además ni le creían. Por eso Dios escoge enviar a esos profetas para otras partes, para otras ciudades gentiles y no para el mismo pueblo de Israel. Amén. Al escuchar esto, los judíos se volvieron locos, los que estaban en la sinagoga. Les dio mucha ira, pero sabían que mi Señor Jesús tenía toda la razón en lo que estaba afirmando. Lo que pasa es que la verdad duele y ellos estaban encolerizados, ¿verdad? Y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Fíjense bien, se enojaron tanto hasta el punto de sacarlo de la ciudad de Nazaret, de echarlo. Y no solamente eso, que querían tirarle por un barranco, despeñarlo, querían matar a mi Señor Jesús. Fíjense si no le dolió en el alma y se airaron por el comentario de mi Señor Jesús, por la palabra de mi Señor Jesús, que no era más ni nada menos que la verdad. Era la verdad, fueron los hechos históricos. A ellos no les gustaron, pero fue lo que Dios hizo. Y se enojaron con mi Señor Jesús porque dio ejemplo de que esto era cierto, de que un profeta no queda sin honra sino en su tierra. Y Dios ha visto, y Jesús, que es Dios bendito por los siglos de los siglos, ha visto este hecho en toda la historia de su pueblo de Israel. Por eso es que Él pone todo ejemplo. Pero claro, estos hijos del diablo, estas personas que no tenían a Dios, querían matar a mi Señor Jesús. Lo querían, no solamente que lo expulsaron de la ciudad, sino que lo querían tirar por un barranco, lo querían despeñar, como dice aquí la palabra. Mas Él pasó por medio de ellos y se fue. Claro, pero nosotros sabemos que eso no iba a ocurrir porque no era el propósito de Dios que Cristo muriera así. No era la hora de mi Señor Jesús, la hora de su glorificación, la hora de su muerte y de su resurrección con poder al tercer día no había llegado. Por tanto, ellos podían tener toda la gana del mundo de matar a mi Señor Jesús por lo que Él había dicho. Pero Dios Padre no lo iba a permitir, porque Dios Padre, porque tanto Dios Padre como Dios Hijo sabían a qué tiempo, en qué hora, en qué lugar iba a morir mi Señor Jesús. Y no podía morir de otra forma, sino de la forma que Dios Padre había establecido en la eternidad. Forma con la cual mi Señor Jesús estuvo de acuerdo, amén. Entonces, Cristo no iba a morir de ninguna otra forma que no sea la que Dios estableció para salvarnos a mí y a ti y a mí de nuestro pecado. Cristo no iba a morir de otra forma, no iba a morir de ninguna otra forma, sino de la forma que Dios había establecido para, como dice la Escritura, salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Por eso fue que Dios no permitió que a Jesús lo despeñaran y mi Señor Jesús se pudo escabullir de esa multitud que lo quería matar. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y me lo guarde
Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo esté sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga mucho y me los guarde. Que pasen una feliz tarde-noche. Que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Nos vemos mañana si Dios quiere y me lo permite. Amén y amén.